Alberto. Buenas noches, Raúl, ¿cómo está? Buenas noches a Jorge también. Entonces, para el tema de pronto de confirmar si me están escuchando, ¿sí? ¿Ahí me oyen? Profe, por aquí se le ¿Sí? escucha fuerte, claro. Listo, vale. Entonces voy a proceder aquí a compartir la pantalla. Quería preguntarles, bueno, antes de iniciar el desarrollo de la web, Muy buenas noches. ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Qué más, Jorge? Buenas noches, y Raúl, Jonathan y Jairo. Bueno, les quería preguntar antes de iniciar, ¿ya pudieron ingresar al software de MATLAB? De pronto en la nube han podido ingresar. Sí, señor. Sí, bueno, listo. Jairo ya y Alberto, MATLAB. No, Eh, profe, por mi parte no. Pues estaba esperando esta web a ver Bueno, listo, qué muchachos. seguía. Entonces, mire, yo acá si ustedes recuerdan en el foro, yo les compartí, permítame, busco aquí el enlace. O sea, el primer paso es verificar que podamos acceder al software. Vamos a trabajar con el software MATLAB. Entonces, bueno, aquí ya para dar el preámbulo de la webconferencia. Entonces, buenas noches para todos. Mi nombre es Alexander Flores, el director de curso que estoy a cargo para este periodo 8.3. El referente al paso uno, pues este paso ya califiqué las actividades que se entregaron a tiempo. Me faltan por ahí unas actividades que fueron extra tiempo, que incluso pues yo les remití una oportunidad para que me puedan enviar por mensajería interna. Estamos ahorita en el desarrollo de la unidad número uno. Esta unidad se denomina Fundamentos y Familiarización del Software de Programación. Y vamos a trabajar el paso número 2 referente a funciones predefinidas con software especializado. Y aquí ya vamos a empezar a trabajar los primeros pasos con el uso de la plataforma de software de desarrollo es individual y tiene 100 puntos y, mejor dicho, finaliza la otra semana. Entonces, tener en cuenta eso porque vamos casi que corriendo, acelerados con este curso, pero más sin embargo es un curso que es bastante alcanzable. De pronto, esta primera etapa es alcanzable. Lo importante aquí es cuando ustedes ingresan al foro, ingresar aquí a un foro. Observen que yo les compartí este enlace que es un Genially. Y ustedes le dan ahí clic. Entonces aquí podemos observar, bueno, las conferencias que tenemos proyectadas. Hay un video que incluso también lo compartí en el foro, que es sobre registro e instalación del software de MATLAB. Entonces, esperen, porque creo que no compartí. En Macbook, lo primero es que les voy ¿Me confirma nuevamente si están viendo la pantalla? Que compartí a, el señor, audio. Sí, ¿Sí? señor. Bueno, voy a listo. compartir un Entonces, enlace. en este video, aquí se le ilustra pues, los primeros pasos para poder empezar a trabajar MATLAB. Lo importante es ingresar a la plataforma de MathWorks. Me conecto por acá. De MATLAB. Y para poder hacer uso del software, entonces tenemos que hacer un registro con el correo institucional. Si ustedes observan aquí en la parte superior aparece la opción para poder ingresar. Simplemente ahí le damos clic y ustedes le van a decir crear cuenta. Y esa cuenta pues la crean con el correo institucional. Entonces el primer paso es crear la cuenta. Ya cuando tienen creada la cuenta, pues, les comparto. Incluso en el Genial y si ustedes observan, yo les coloqué acá un link que dice acceso a MATLAB. Ese Genial y está en el foro. En este caso, pues yo ya estoy registrado. Entonces, el primer paso es hacer ese registro
con MathWord, que ahí ustedes colocan el, bueno, este es un correo que hizo, de ejemplo, un profe docente, entonces él se registró, pero con el correo personal. Ahí simplemente le dan siguiente, reciben un correo de confirmación. Hay una parte donde le dice qué rol es usted, pues le coloca que el rol que va a trabajar es estudiante, coloca la ubicación. Lo importante es que ingrese el correo institucional. Entonces, cuando ya está registrado, de esa forma ya es posible poder ingresar a MATLAB online, a MATLAB en línea. Entonces, dentro de este videito también se le explica cómo poder descargar la versión para instalar en PC. De pronto, si alguno de ustedes desea descargarla e instalarla en el computador, pues proceden a realizar la descarga y la instalación. Entonces, él por defecto, pues ya le toma un serial, ustedes le dan siguiente. El software que vamos a utilizar, las librerías por defecto que aparecen allí seleccionadas. De pronto tener en cuenta, son más o menos como unos 10 gigas en la instalación. Entonces, tiene la posibilidad de trabajarlo en la nube o trabajarlo en el equipo. Entonces, para poder acceder a MATLAB en la nube, pues simplemente aquí cuando ustedes colocan en el navegador, en Google, MATLAB Online, simplemente pues le damos allí clic y accedemos a MATLAB en línea y acá lo remite a su correo institucional. En mi caso, pues yo ya estoy registrado. Cuando acá coloco MATLAB online, entonces le doy clic aquí a abrir MATLAB y automáticamente me remite a esta ventana. Está el link para descargarlo e instalarlo en el equipo de cómputo. Simplemente ahí pues seleccionan el sistema operativo y le dan descargar. Y para trabajar MATLAB en línea, entonces ustedes tienen acá una ventana y en esta ventana pues ustedes pueden decirle abrir MATLAB en online. Como ya tenía una ventana abierta, entonces voy a decirle que continuar con esta ventana. Y aquí ustedes van a encontrar ya el área de trabajo. Entonces, inicialmente a ustedes les aparece algo que se llama el Command Window, que es esta ventana que estoy mostrando. Pero ustedes tienen la posibilidad de crear un script. Realmente este script también nos va a facilitar el tema de acceso a código. Y bueno, tenemos otras ventanas adicionales, unas barras de herramientas para poderlo ejecutar. Y es importante pues ir guardando el archivo. En este caso pues yo estoy en la nube. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Dice el desarrollo de la actividad. La actividad entonces tener presente que es individual, estar atento a la agenda del curso y al foro de noticias, el cronograma de encuentros síncronos que ya lo tenemos aquí proyectado. Y hacer, bueno, en la medida que ustedes van avanzando, entonces resulta que en el foro mm, les compartí mm, un formato para una plantilla para que ustedes vayan diligenciándole en la medida que van avanzando, pues me comparten allí los avances en el foro. Entonces, si verificamos aquí la unidad número 1, por ejemplo, el foro, entonces acá aparece una plantilla. Entonces, en esa plantilla, pues vamos desarrollando el avance de la actividad. Entonces, son 5 puntos, uno referente a constantes y variables, el otro de funciones predefinidas, el otro punto conceptos sobre tipos de datos, vectores y gráficas de funciones. Entonces,
ahí en el foro, pues también están los videos. Entonces, con respecto al tema de constantes y variables, voy a compartirles este video que tengo acá para repasar un poco estos conceptos y ya vamos entrando en materia. Espérenme, voy a colocar el audio. Es una Y el cosa. día de hoy vamos ¿Ahí se escucha? a constantes y variables. ¿Se oye el video? Sí, Sí, señor. Bien, está. Cuando hablamos de constantes dentro del cálculo, hacemos referencia a un valor dentro de una ecuación que va a permanecer sin modificación. Por ejemplo, tenemos el área para calcular, la ecuación para calcular el área de un triángulo, que es área es igual a base por altura sobre 2, donde el número 2 es un valor que siempre va a estar presente dentro de esta ecuación. Nunca va a modificarse. Es decir, no va a valer 2 para una ecuación y 3 para otra. Siempre va a ser el número 2. Ahora imaginemos la ecuación para el cálculo del área de un círculo, donde tenemos que es pi por radio al cuadrado. En este caso, el valor que va a permanecer constante es el de pi. Por lo tanto, tanto el 2 para el área de un triángulo como pi para el área de un círculo siempre van a permanecer sin modificación y por lo tanto se les denomina como constantes. Ahora, podemos tener las constantes presentes en una ecuación cualquiera. Aquí podríamos tener y es igual a mx más nz, donde el valor que tenga m y el valor que tenga n van a permanecer constantes, van a permanecer como un valor físico, como puede ser un 4 y un 2. Un 4 para la m y un 2 para la n, mientras que x y z son valores que van a variar. Antes de pasar al tema de variables, que como pueden observar se deriva o va estrechamente ligado con el de constantes, tenemos que diferenciar entre dos tipos de constantes. Unas que siempre van a ser iguales para para una determinada ecuación, como es estas de acá. El 2 siempre va a ser 2 para la ecuación que nos permita determinar el área de un triángulo. Y pi siempre va a valer 3.1415,9, etc. Siempre va a valer lo mismo para el cálculo de el área de un círculo. En caso contrario, tenemos aquellas constantes que son exclusivas para una determinada ecuación. Es decir, este 4 y este 2 solo van a ser válidos para esta ecuación en particular. Por lo tanto, a estas que vimos primero se les llama constantes absolutas. Y m y n serían constantes arbitrarias. O también se les denomina parámetros. Ahora vamos a pasar al tema de variables. La contraparte de una constante, de un valor que permanece sin modificación, es una variable, es decir, un valor que se va a modificar, que va a variar, dependiendo de algunos factores específicos. Aquí, por ejemplo, en el caso de la ecuación para el cálculo del área de un triángulo, los valores que van a variar son la base, vamos a colocarlo de otro color, aquí son la base, la altura y desde luego el área. Aquí el área va a depender de los valores que tenga la base y la altura. Y la base y la altura, pues, desde luego que tiene que ver con la figura geométrica del triángulo que estemos trabajando. Aquí la altura y aquí la base. Entonces estos valores dependen de este tipo de elementos, pero son valores que van a verse modificados. Ahora tenemos también la posibilidad de tener variables dentro de cualquier ecuación. Aquí, por ejemplo, tenemos y es igual a 4x más 3, donde y x son valores que van a variar, son valores que van a cambiar, por lo tanto son las variables. Aquí tenemos que rescatar un concepto también muy importante, que es la dependencia entre las variables.
Aquí nosotros podemos observar que el valor de y depende del valor que tenga x. Más adelante vamos a adentrarnos al tema de funciones y vamos a conocer este comportamiento de la dependencia entre variables. Sin embargo, ahorita nosotros ya podemos darnos cuenta de esta relación que existe entre x y y. Cuando el valor de y depende del valor de x, se dice que y es una variable dependiente, y en este caso es una variable dependiente de x. Pero lo que nos importa es saber que y es una variable dependiente, mientras que x, desde luego, va a ser la variable independiente. Aquí nosotros también en el área de este triángulo podemos observar que el área depende funcionalmente de los valores que tenga la base y la altura. Entonces, por este tema es todo. Más adelante vamos a continuar con algunos ejercicios que nos van a permitir reforzar estos conceptos. Por este video ha sido todo. Muchas gracias por... Bueno, ahí vimos un repaso sobre el uso de variables y constantes. Bueno, continuando con la plataforma de desarrollo de software, entonces allí nosotros podemos encontrar, como les venía informando, un área de trabajo. En la parte central tenemos la ventana de comandos, en la parte izquierda tenemos un directorio de trabajo. Y en la parte derecha tenemos el espacio de trabajo, el workspace, donde pues vamos a ir visualizando los diferentes tipos de desarrollos que tenemos. Finalmente pues una barra de herramientas que en la medida que vamos avanzando pues vamos afianzando este conocimiento. Hay un curso acá bastante importante porque pues, en este caso pues la universidad adquirió la licencia de MATLAB. Entonces, esta es una dinámica pues, que vengo promoviendo también al interior del curso y es que ustedes puedan hacer hay una certificación gratuita que nos ofrece Matgor y esta certificación pues nos sirve también para la hoja de vida. ¿Cómo hacen ustedes para ingresar a esa certificación? Resulta que cuando ustedes están aquí en la página de MATLAB, cuando ustedes ingresan a MATLAB en línea, bueno, creo que está acá, ya estoy acá en la página de MATLAB, voy a decirle aquí atrás, MATLAB en línea, espérenme porque acá me está enviando de una vez a la página, pero no me está mostrando el otro entorno. A ver, vamos a colocar aquí mi cuenta de MATLAB y acá vamos a decirle producto, acá. Vamos a decirle acá mi cuenta a ver qué me muestra mis cursos. Entonces, cuando yo le doy clic donde dice mis cursos, observen que aparece uno que es MATLAB On-Ramp. Si ustedes le dan clic allí, es un curso automático donde si ustedes observan en cada una de las temáticas, son las temáticas que vamos a abordar en la unidad número 1 y 2. Entonces, ¿qué pasa? Si alguno de ustedes, estimados estudiantes, realiza la certificación, la comparten en el foro y me comparten un link de acceso y ustedes también pueden aplicar, por ejemplo, esta certificación para optar por la calificación de la unidad número 1 o la unidad número 2. Entonces,
Si de pronto algún estudiante no presentó el desarrollo de la unidad número 1, me pueden enviar el certificado de MATLAB y con esto aplica para obtener pues, los 100 puntos de esta actividad. Entonces, ¿cómo lo hacen? Ustedes aquí le dicen realizar el curso. Entonces, allí le dan clic. El curso se llama MATLAB On Run. Ahí esperamos que cargue. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Sí, señor. está como lento. Profe, discúlpeme, mientras que carga, ¿puedo Sí, hacer una pregunta? sí, claro. Ujú. Profe, es que, digamos, yo entré al link que su merced envía, estoy en la entradita donde dice obtenga MATLAB o solicitar presupuesto. Pero entonces cuando me indica lo del correo, ahí, digamos, bueno, puedo crear cuenta, pero es recomendable crear la cuenta con el correo de la universidad. Sí, toca con el de la UNAT, sí. Perfecto, mil gracias. Mm. Bueno, aquí iniciar el módulo, la plataforma aquí. Bueno, esperemos ahí que cargue. Entonces, ¿cómo funciona este módulo? Pues ustedes le van dando clic a cada uno de estos ítems y al final ustedes van realizando unos ejercicios, incluso la misma plataforma le dice si usted escribió bien el código o si lo escribió mal y le hace la realimentación. Entonces al final, la idea es que ustedes puedan obtener acá en este porcentaje el 100%. Cuando ustedes me informen que ya lo realizaron, entonces pueden decirle aquí compartir el certificado y copian este enlace, porque con ese enlace uno verifica si efectivamente el estudiante pues tiene el 100% del desarrollo del curso. Entonces, de esa forma lo pueden hacer para quienes deseen de pronto fortalecer esas competencias con MATLAB. No sé aquí, bueno, ya está cargando. Vamos a darle siguiente. Está un poco lento el ingreso. Listo, entonces observen que acá incluso los primeros pasos es muy similar a lo que vamos a hacer en la primera guía. Acá nos dice que se requiere multiplicar dos constantes, en este caso es 3 por 5, entonces aparece la ventana de comandos y ustedes van empezando a realizar el desarrollo. Si ustedes de pronto, bueno, acá cuando ya vamos a la tarea 2, hacemos alguna actividad mal. Por ejemplo, acá m es igual porque acá ya están trabajando variables. Entonces le dice que a m le va a asignar la operación de 3 por 5. Pero si ustedes colocan de pronto algo mal, m es igual a 3 por 7. Entonces ustedes pueden ver la sugerencia de lo que él nos indica. Entonces ahí nos dice que efectivamente a m tiene que asignarle pues ese valor. Entonces acá de la operación m es igual a, pues aquí a 3 por 5 y le damos enter, me dice 15. Y de esa forma ustedes van avanzando. Entonces, cuando tengan listo el desarrollo del curso, pues me comparten en el foro el pantallazo y el link de validación. Entonces, esa es una opción para que ustedes puedan anotar porque pues ello nos sirve para la hoja de vida. Entonces, ya con respecto al desarrollo de la guía, entonces acá nos dice que la primera actividad consiste en empezar a trabajar con algo que se llama constantes y variables. Entonces, para ello, allí nos dicen que declare dos variables en el entorno. Una de las variables debe contener el último número de su identificación, entre paréntesis
y la otra variable el número del mes de su cumpleaños. Entonces nos dice que una vez declaradas las dos variables, realice las operaciones que están aquí en lista. Entonces, suma, resta, potencia, división y resta. Entonces, multiplicación también. Entonces, en MATLAB, cuando ustedes ya están en la ventana de comandos, ustedes pueden empezar a trabajar, a ingresar valores. Si ustedes colocan, por ejemplo, una operación 5 más 15 y le dan Enter, automáticamente él se comporta como una calculadora. Entonces, usted puede hacer operaciones matemáticas o, como es el caso de la guía que nos están dando una indicación donde nos dicen que debemos crear una variable que se llama A. Entonces, ¿cómo se crean las variables en MATLAB? Simplemente pues le coloco el dato, que en este caso es A, y le digo igual A igual a 15, le doy Enter. Si ustedes observan aquí en el área de trabajo en el Workspace, me aparece que ese valor de A tiene un valor de 15, incluso pues me dice algo que es la clase. Entonces, ¿qué clase de dato es? Me dice que es doble. Entonces, lo mismo puedo hacer ingresando otra variable que podría ser en este caso B, y la B voy a decirle que es igual a 200, y de esta forma pues ya ustedes podrían empezar a hacer las operaciones. Entonces yo podría decir que vamos a crear otra variable que se llama C, que esa variable C pues va a ser igual a, en este caso, a la A más la variable B. Entonces, observen que automáticamente pues MATLAB entiende el lenguaje de programación y aquí ya empieza a ejecutar esas operaciones. Entonces, el primer ejercicio es asignar valores a las variables y empezar a realizar las operaciones matemáticas de acuerdo como nos lo da el enunciado. Permítame, creo que tiene alguna pregunta en el chat. Profe, buenas noches, una consulta. Sí, sí, Alberto. Perdón, obviamente a lo que requiere el trabajo, por ejemplo, en el primer título es cuestión de pegar el pantallazo con los datos de las variables el último dígito del año de nacimiento y el Sí. otro la variable que acaba de mencionar, solamente el pantallazo y mostrar que el MATLAB pues hizo la operación. Sí, Ese sí, sería sí. un ejemplo, el pantallazo y el primer ítem resuelto, ¿cierto? Sí, Ya señor. pasaríamos al fondo de Sí, nuevamente pantallazo. sí, Creo que así como lo cada vamos a vez que hacer. uno anexa Ujú. cada vez que uno anexa una variable al programa, pues obviamente él lo va, digamos, representando hacia abajo, de manera descendente, ¿cierto? Sí, sí, En sí, ese sí. caso, para no, pues, confundir y de pronto el profe no, pues Ujú. obviamente se entiende que el profe entiende el procedimiento, pero para hacerlo un poco más específico, sería como hacer otro nuevo proyecto y hacer un ejemplo, el paso siguiente, el paso 2, y borrarlo y nuevamente hacer el paso 3, o... Sí, sí, no, muy, muy buena su pregunta y bueno, para allá iba. Resulta que MATLAB, como ustedes se dan cuenta, aquí la ventana de comandos, pues claro, en la medida que vamos haciendo cada línea de código, pues él se despliega, eh, digamos, en el entorno, pero de forma vertical y esto de todas formas, pues va a aparecer bastante largo, ¿no? Entonces, hay otra opción que es empezar a trabajar con algo que se llaman los scripts. ¿Y cómo trabajo con los scripts? Aquí en la parte superior, acá donde aparece este más, usted le dice agregar en un nuevo script. Tenemos que darle un nombre, entonces en este caso voy a guardarlo y lo puedo almacenar en la nube. Él se guarda con una extensión .m. Vamos a colocar junio 25. Junio 25, listo, guardar. Entonces, ¿qué pasa con el script? Resulta que el script sí me permite de pronto minimizar un poquito más esas líneas de código porque es que aquí yo le voy a decir que mi constante A va a ser igual a 200 y mi constante B va a ser igual
a 350 y voy a tener un resultado que va a ser igual a A más B, ¿sí? Entonces observe que el script me permite organizar un poco mejor el código y cuando ustedes lo ejecutan, que se van acá a la parte superior en Run, entonces observen que efectivamente pues aquí me va a enviar los datos, ¿no? ¿Qué puedo hacer de pronto para minimizar todos esos resultados que de pronto no me interesan? Entonces lo que se hace es colocarle acá después del 200, usted le coloca un punto y coma, un punto y coma, y realmente lo que me interesa es ver el resultado. ¿Cómo limpia usted la ventana de comandos? Usted le puede dar CLC, el comando CLC, o también podemos utilizar, porque es que con CLC no se me borra el valor de las variables. Pero si yo le digo clear, entonces observen que clear sí me resetea todas las variables. Entonces supongamos que estamos en el primer ejercicio, lo que me interesa es conocer el valor de la salida, que en este caso es C, la sumatoria. Le voy a dar correr y observen que automáticamente pues este Jun 25 hace referencia al programa que guardé y me envía el dato que en este caso es 550. Si ustedes quieren, porque es importante también documentar el algoritmo, ustedes pueden colocar este signo de porcentaje. Entonces aquí pueden colocar variable A, porque eso se usa para el tema de comentarios. Entonces variable B. Entonces, de esa forma, si ustedes ejecutan el software, observen que estos datos no se ven. Entonces, ahí de esa forma, ustedes también pueden empezar ejemplo 1, empezar a documentar Es un pequeño el texto software. descriptivo. Sí, señor. Sí, es un texto descriptivo, sí, señor. Entonces, ustedes pueden empezar a documentarlo y nos queda un poquito más ordenado. Aquí podemos tomar un pantallazo a esta parte y efectivamente pues aquí vemos la asignación de variables, las operaciones, porque acá yo podría decir que C es igual a más B o de pronto que A dividido en B. ¿Qué se está haciendo en este caso? Pues digamos la primera operación hace la suma, pero en la segunda operación con la misma reemplaza el valor de la variable. Si antes era 550 en la suma, la siguiente ejecución, pues como es en este caso 200 dividido entre 350, A dividido entre B, entonces me actualiza el valor del dato. Entonces, no hay problema, este primer ejercicio lo podemos dejar así, podemos utilizarla para en la primera, una sola variable. O si ustedes de pronto dicen, no, profe, yo quiero utilizar otra variable, entonces colocan D. Entonces, que con la variable D vamos a hacer la división. Pero realmente si ustedes observan, pues aquí no, sí, no sea como esa indicación de específicamente, sino lo que se quiere hacer es poder realizar las operaciones, ¿sí? De suma, de resta, de multiplicación. Entonces, incluso ahí no, en el ejercicio no están relacionando ninguna variable, sino simplemente es hacer la operación. A más B, A dividido entre B. Entonces, vamos a decirle CLC. Ejecutamos el algoritmo y él automáticamente pues me hace las operaciones y no la estamos guardando en una variable C ni en una D, sino que él lo que hace es guardarla en la variable, en este caso, resultado que es esta, AND. Entonces, ese es el primer desarrollo de familiarización. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Después viene un segundo punto ya relacionado a funciones predefinidas con MATLAB. Entonces, hay bueno, de pronto aquí en MATLAB, antes de pasar, en MATLAB, ustedes pueden trabajar una constante. Hay unas constantes ya definidas, por ejemplo, la constante pi. Simplemente ustedes colocan el, el texto pi y automáticamente pues él le relaciona que es la constante de 3.1416.
O de pronto en el tema del exponencial, entonces el exponencial de 1 es igual a 2.7183. Entonces, bueno, eso por el lado de las constantes. Y ya con las funciones predefinidas, entonces nos dice que en MATLAB existen unas funciones predefinidas como, por ejemplo, SQRT, que hace esa función. Entonces, supongamos que yo aquí tengo que C va a ser igual a más B. Ese resultado es 550, pero al resultado C voy a sacarle la raíz cuadrada. Entonces, ustedes pueden colocar cómo se hace. ¿Me escuchan? Creo que se cayó la señal, ¿no? Sí, sí se escucha. Aquí estábamos, profe. Ah, listo. Pensé que se había caído. Escuché como un sonido de desconexión. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo utilizo? Entonces SQ, incluso cuando ustedes van escribiendo MATLAB le dice cómo es la escritura correcta. Entonces usted le dice la raíz cuadrada de C, que en este caso es 550. Cuando ustedes ejecutan, entonces él rápidamente se la ejecuta, porque esas son funciones que ya están predefinidas en MATLAB. Lo mismo, por ejemplo, con el seno. Entonces, si ustedes colocan sin de x, entonces nos dice que calcula la función del seno, pero el argumento está expresado en radianes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Supongamos que, vamos a decirle aquí CLC. Supongamos que acá la A vale 45 y la B vale 45, o sea que ese vale 90, ¿sí? Entonces, supongamos que ustedes quieren saber cuál es el seno, entonces ustedes no van a escribir seno, sino sin. ¿Sin de quién? Bueno, vamos a decirle que el sin de C. Entonces, si yo lo coloco así, él me dice que en este caso el seno de 90 es 0.8940, pero en radianes. Permítame un minuto. Listo, entonces observen que ahí la función que implementé me hace el seno de 90, pero en radianes. Pero si yo le coloco, si ustedes observan, aquí hay otro argumento que dice sin d, entonces nos dice que calcula la función seno del argumento, pero cuando está expresado en grados. O sea, si yo le digo sin d, él ya no me lo toma como si ese valor fuese en radianes, sino en grados. Entonces, cuando ejecuto, entonces él me va a dar que el seno de 90 va a ser 1. Entonces, esa es la diferencia con respecto a utilizar el seno así digamos, sin el D, porque la D hace referencia a que estamos trabajando en grados. El exponencial, pues se calcula normal, se coloca exponencial como lo vimos ahorita. Entonces, ¿qué se tiene que realizar acá en esta parte, en este segundo ejercicio? Entonces, allí lo que nos indican es usar los comandos anteriores y vamos a calcular el valor de y para las siguientes ecuaciones. Entonces ahí lo que nos dan es una ecuación donde nos dicen que el valor de y va a ser igual al exponencial de x al cuadrado más 2x menos 5. ¿Sí? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es
¿qué pasa? Cuando la X vale 2.5, pues van a ingresar esta ecuación en MATLAB y van a obtener Y. Después en el punto B nos dice que la ecuación va a ser igual a 2 por seno de 5x más 3 coseno de 4x, pero nos dice que para x igual a 30 grados. Entonces tener presente si acá ustedes van a utilizar el sin o el sin D. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces ahí en MATLAB, pongamos que tenemos aquí una ecuación. Entonces, X va a ser igual a 90. Entonces ahí ustedes le dicen Y es igual a, supongamos que la ecuación es 2 supongamos que es en grados, ¿no? Entonces, y lo van a hallar en grados la respuesta, entonces sin D, entonces supongamos que aquí la ecuación dice 4 por X, ¿sí? Entonces, de esta forma ustedes pueden ingresar, ¿sí? Lo primero que tienen que ingresar es, pues, el argumento, que en este caso es X. Y acá, pues en la ecuación, cuando ustedes van a multiplicar, observen que acá siempre va a estar multiplicado por X, pero antes de hacer eso, pues tengo que, acá supongamos que viene más 3 por sin de 2 por X. Entonces, siempre tengo que definir arriba el valor de la variable para poder realizar el cálculo. Ay, me dice que supuestamente esto me da 0. Entonces, el, el valor del argumento se ingresa en la parte superior, pero si acá están hablando en que el valor es en grados, entonces utilizar sin D. Pero si le dicen que ese valor de X es en radianes, pues lo voy a dejar sin la D. Entonces ahí ya va a cambiar el valor, ¿no? Entonces, en esta parte prácticamente lo que nos está diciendo es eso. Nos dice que vamos a calcular 2 por seno de 5x más 3 por coseno de 4x, pero para cuando x es igual a 30. Y después nos dice, repita el ítem anterior, pero cuando x es igual a 0.5 radianes. Entonces ya usted, no, es que me lo están dando en radianes. Aquí vamos a colocar 0.5, pero acá el seno va como lo expresamos en esta parte sin la D. Y ahí simplemente pues ustedes se ejecutan. En la parte A hacen lo mismo, pero simplemente que acá pues le están expresando un valor de X y una exponencial. Entonces aquí ya pues el exponencial, entonces ustedes se van a basar en lo que decía ahí arriba. Entonces pongamos que acá es el exponencial del valor de X. Entonces le dan un valor, el exponencial de X, ejecutan y ahí hallan el término. Entonces, importante pues darle ese valor a X para que puedan obtener el cálculo. La idea es apoyarse de estos, de estas funciones predefinidas que están en la parte superior. Y después aquí en el tema de bueno, conceptos sobre tipos de datos, nos dice que en el uso del software de programación es posible definir las clases numéricas que incluyen valores enteros con signo, sin signo y números de punto flotante con precisión simple y de doble precisión. Entonces, aquí es una oportunidad para que empiecen a investigar qué quiere decir eso de valores con signo y sin signo. Entonces, el primer punto nos dice que asigne para la variable X un valor entre 10.000 y 99.000. Entonces, ahí lo primero que ustedes tienen que hacer es asignar un valor, sí, en ese rango, no sé. Yo voy a utilizar un rango más pequeño para colocarle 500. Entonces yo le digo que mi X vale 500. Después nos dice que realice la conversión del número asignado a la variable X aplicando
los siguientes formatos. Entonces hay unos formatos, hay uno que es un formato doble, un formato simple, un formato entero de 8 bits, de 16. Entonces hay diferentes tipos de clases numéricos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Entonces aplicarle, supongamos que aquí yo voy a decirle que y va a ser igual a SQR, SQR, la raíz cuadrada de ese valor de X. Y entonces yo le voy a decir que el valor de voy a ejecutar esto. Entonces observen que me da ese valor, me dio 22.36. Entonces supongamos que yo utilizar acá, digo, ay, yo quiero representar ese valor como entero 8. Entonces, si ustedes colocan aquí en MATLAB, yo quiero representar este valor como entero 8, el valor de Y. Entonces, vamos a observar qué pasa. Entonces, observen que cambié el tipo de formato. Antes el valor me daba 22.3607, pero cuando yo le apliqué el entero, entonces me dio un valor entero y me dice que el valor es 22. Entonces, la idea es que ustedes empiecen a verificar, bueno, ¿qué pasa si cambio este tipo de formato para ese valor de la variable que asigné? Entonces, entero 8 o entero 16. Entonces, ustedes van escribiendo y hacen, comentan, ¿sí? En el ejercicio, bueno, utilicé entero 16 y observé que el valor era tal o permanece igual, o de pronto acá eh, se omitió los decimales, pero entonces consultar por qué, ¿sí? ¿Por qué se omiten esos decimales? Entonces acá nos dice en punto C, ¿qué sucede al almacenar los datos? Si existe alguna variación en los bytes asignados de memoria, entonces ustedes van a consultar qué es eso. Dice que el signo y la precisión del dato se afectan. Entonces, como lo pudimos observar acá, en este caso sí se nos afectó la precisión porque nos quitó los datos decimales, ¿no? Entonces, hacer esos comentarios. Entonces aquí tenemos, bueno, los diferentes tipos de datos, el doble, el single, el entero de 16 bits, bueno, entre otros. Entonces con cada uno de estos, ustedes van a realizar ese ejercicio con un valor que ustedes van a asignar de X. Entonces la idea es que le apliquen todos los formatos entero 16, de pronto eh, single. Entonces van a ejecutarlo y ustedes van a sacar ahí la conclusión. Sí, mire qué pasa cuando le coloco single, me aparecen los decimales, pero si le coloco entero no. Entonces, de pronto les recomiendo dentro de ese rango de datos, dentro de 10.000 a 99.000, utilizar datos de pronto con decimal también para que puedan observar ese cambio. Que hay veces de pronto con entero puro no, sí, no se puede como ver qué pasa con los decimales. ¿M? Y después viene un tema que es referente a vectores. Entonces, hay unos referentes bibliográficos en la unidad número 1. Si ustedes observan, incluso hay un objeto virtual de aprendizaje, en la unidad número 1 que pueden aprovechar. Incluso, bueno, hace rato ingresé. Cuando les pase eso es porque ingresaron al campus desde hace más de 5 minutos y no accedieron a los referentes, ¿no? A ver si acá me lo muestra. Entonces aquí, ampliar objeto. Entonces les recomiendo que le echen una estudiadita a este momento virtual de aprendizaje.
Si ustedes observan acá aparece vectores, entonces acá nos dice cómo se clasifican los vectores. Se le pueden dar siguiente. Entonces aquí incluso más adelante nos muestra ejemplos de código en Scilab o también en MATLAB para que ustedes puedan empezar a definirlo. Entonces, bueno, ¿qué nos pide la guía? Pues en específico, la guía lo que quiere hacer es que ustedes se familiaricen con el ingreso de datos y conformación de vectores. Entonces acá nos dice que proceda a ejecutar la siguiente instrucción. Nos dice que nos dan un valor, en este caso A mayúscula va a ser igual y los vectores se representan entre corchete, entre, bueno, este corchete, y nos dan un rango, en este caso nos dice que de -2 hasta 5. Entonces la idea es que ustedes puedan ingresar este dato y después nos dice que ahora ejecute la siguiente instrucción. Entonces nos dan otro vector, pero observen que aquí aparece como unos intervalos diferentes. Y esa es la pregunta. Nos dice que se ejecute y que justifique cuál es la respuesta, la diferencia entre estos dos. Si ustedes observan, el dato inicia en -2 y finalizan en 5. Entonces, ¿cómo se definen los vectores? Pues ahí lo que se quiere hacer es que ustedes ingresen esas operaciones, puedan validar cuál es el, cuál es esa diferencia, ¿no? ¿Qué pasa con esos datos? Entonces, en vectores, ustedes pueden construir un vector, en este caso sería vector fila. Ustedes pueden decir que X va a ser igual, entonces abrimos aquí el, el paréntesis, este corchete. Entonces, lo vamos a definir. Pongamos que este vector quiero definirlo desde 0 hasta 5, ¿sí? Entonces, SLC. Entonces, cuando ustedes le dan ejecutar, observen que él me crea el vector fila. Esto es una sola fila. ¿Cuántas columnas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un vector fila de 6 columnas. Si ustedes le colocan acá un 0 y le dice quiero llegar hasta 5, entonces ustedes pueden colocarle el 2 puntos, porque otra forma de generar un vector es de forma tradicional. Entonces ustedes le colocan, supongamos que el vector lleva a ser igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Que quiero obtener los mismos datos. Entonces, cuando ustedes lo ejecutan, acá puse un 8. Cuando ustedes lo ejecutan, entonces observen que ustedes pueden ingresar el vector de forma manual, ¿sí? Entonces, abren acá el corchete, empiezan 0, espacio 1, 2, 3, 4, 5 y efectivamente pues él se lo hace, ¿sí? Eh, Vamos a crear otro, por ejemplo, y igual, entonces podemos hacerlo incluso hasta 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero entonces, ¿qué pasa? Existen formas más rápidas de poder generar esos vectores y por eso se utiliza en este caso esos 2 puntos. Porque hay veces, pues queremos construir una gráfica con una gran cantidad de datos y para poder ingresar estos datos de forma manual, pues sería muy tedioso. Entonces, supongamos que U quiere conformar un vector desde 0 hasta 10, pues simplemente acá le digo que inicie en 0, 2 puntos y que se vaya a la posición final 10. Entonces, observen que prácticamente me genera el mismo vector. ¿Y qué pasa cuando ya estamos utilizando, por ejemplo, gráficos? Que uno acostumbra a utilizar el eje de tiempo. Entonces ya usted no va a utilizar 1, 2, 3, 4, sino de pronto a usted le interesa utilizar una resolución más baja, que le haga gráficas con intervalos desde 0.1. Entonces quedaría 0.1, 0.2.
Y con MATLAB también ustedes pueden hacer eso. Entonces, supongamos que el vector n va a ser igual a, al vector desde 0. Si ustedes le dicen 2 puntos con espacios de, voy a decirle por ejemplo con espacios de 2 hasta 10. Entonces vamos a mirar qué está haciendo este vector. Entonces, ¿cómo genera ese vector? Entonces observen que cuando ustedes le colocan el 2 puntos, ingresan otro dato en el centro, pues él lo toma que ese va a ser como el paso. Entonces le va a decir, listo, voy a generar un vector desde 0 con pasos de 2 hasta llegar al punto final que es 10. Entonces por eso acá generó el 2, el 4, el 6, el 8, el 10. Pero si usted dice, no, yo quiero aumentar el tema de la resolución, entonces ahí es donde usted les dice que voy a iniciar en 0 con pasos de 0.1 y supongamos que vamos a decirle que hasta el número 50. Démosle Enter. Enter no, vamos a ejecutarlo. Entonces, observen la cantidad de datos que me generó, miren, para poder llegar desde el 0. Y ese es un vector fila, ¿sí? Desde el 0 hasta el número 50. Entonces, observen que acá empezó en 0, acá 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, así sucesivamente. Entonces, ¿qué se quiere en ese punto? Que ustedes puedan analizar, bueno, compare qué pasa con los dos. Es importante comentar las diferencias entre todos esos dos resultados y argumentar pues la razón por la cual los dos vectores son distintos, teniendo en cuenta pues el mismo punto de inicio y final, ¿no? Porque los dos empiezan en -2 y terminan en 5. Entonces, eso es lo que se quiere en ese punto. Y ya después acá viene un tema de gráficos en MATLAB, porque con MATLAB también podemos realizar gráficos. Incluso aquí este material yo se los comparto por mensajería interna. Aquí hay una página donde ustedes pueden consultar cómo graficar en MATLAB. Entonces, hay diferentes tipos de ejemplos. Entonces, por ejemplo, cómo graficar una onda seno, cómo graficar dos señales, cómo graficar figuras aleatorias, cómo graficar figuras con diferentes tipos si ustedes observan aquí, con diferentes tipos de decoraciones. En este caso, pues hay unas que están en forma de asterisco, otras en forma de círculos. Bueno, ahí están todos los ejemplos que podemos trabajar con MATLAB. Entonces, ¿qué quieren acá en este caso? Nos dice que, bueno, nos dan una pauta, buscar el referente de la unidad número 1, introducir una MATLAB. Y nos dicen que vamos a utilizar unas funciones predefinidas por el software de MATLAB y vamos a dibujar. Entonces ahí nos dan unas opciones. Van a dibujar la función seno con un intervalo desde 0 con paso de 0.05 hasta 20. Van a dibujar una señal coseno y una señal parábola. Y nos dice que la visualización de las tres funciones debe visualizarse en una sola pantalla. Entonces debe incluir el título, la negrilla, el nombre de los ejes, el atributo de color. Entonces plotear con diferentes formas cada gráfica y esa visualización pues ustedes la van a observar acá. Entonces, por ejemplo, acá en la posición 1 van a colocar el seno, en la posición 2 el coseno y en la posición 3 la parábola. Entonces, eh, ¿cómo pueden hacer gráficas ustedes en MATLAB? Pues aquí lo mismo en MATLAB. Entonces, ustedes tienen que empezar a definir, pues ya sea la variable X o en general casi uno coloca es el tiempo, ¿no? Entonces, supongamos ustedes empiezan a definir el tiempo que está en el eje X. Ustedes pueden decir, listo, el tiempo va a iniciar desde 0 con intervalos de 0.1 hasta 10. ¿Y qué quiero graficar? Entonces, usted dice que quiere graficar
la función y igual a x. Este es un ejemplo. Entonces después usted le va a decir con la del comando plot, usted tiene la posibilidad de, eh, en este caso, perdón, acá, vamos a, del tiempo. Entonces queremos graficar ese tiempo y acá lo que vamos a decirle es, pues vamos a colocar tiempo versus la constante, la variable y. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy clic, entonces automáticamente pues él me visualiza esa imagen en MATLAB, que el solo hecho de colocarle plot, él ya me está diciendo, listo, grafique tiempo versus el valor que tenga la constante y, eso es una línea, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo graficar una función seno? Entonces, acá tenemos, mira, acá tenemos un ejemplo, vamos a utilizar este ejemplo, ustedes lo pueden tomar para analizarlo. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que va a utilizar la variable x, o sea, el eje x, me dice que esa gráfica va a empezar desde cero con intervalos de pi dividido entre 100, o sea, intervalos muy pequeños hasta 2pi. Y que la función va a ser igual a seno de, en este caso, x, y lo que se va a plotear es x, y, ¿sí? Si yo ejecuto esto al tiempo, pues él me va a mostrar dos figuras diferentes, pero existe algo que se llama el comando subplot, que es el que les estaba informando, subplot. Entonces, en este comando subplot, ustedes pueden decirle, listo, yo quiero graficar esas dos señales. Entonces, ¿qué tengo? Lo primero que van a hacer, ustedes dicen, quiero dos filas, pongamos que quiero dos filas. Dos filas, coma, quiero dos columnas y quiero graficar esta primera función en la posición 1, ¿sí? Entonces, ese mismo ejercicio lo repito acá. Entonces, dos filas, dos columnas, dos filas, dos columnas y quiero graficar esta función seno en la posición 2. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ejecuto esa función, entonces observen que MATLAB me permite en una misma gráfica pues realizar varias funciones. Entonces, eso es lo que quiere el desarrollo, que ustedes puedan graficar en cada una de ellas una función. Entonces, allí les hablaban del título. Entonces, title, entonces para la primera, entonces ahí ustedes tienen que ingresar el título de la, mm, no, ya, bueno, acá se ingresa el título, déjame colocar las comillas, vamos a ver si acá están, acá tenemos un título. Mm, necesito unas comillas. Entonces, es comilla, no, mm, no, comillas es sencilla. Bueno, entonces ahí, ¿qué pasó? Entonces, ahí lo que queremos es eso, ¿sí? Entonces, si yo le digo al título figura 1, entonces no me lo mostró.
Entonces él debería aparecerme aquí el nombre, sí, el nombre de la figura. O sea, no sé, no me lo está tomando. Ese es por la posición. Bueno, entonces, ¿hacia dónde voy? Pues que el comando subplot pues, nos va a permitir realizar esas diferentes gráficas. Si ustedes tienen 3 gráficas en este caso, pues le van a colocar, voy a replicar esta última función y aquí le vamos a colocar que ustedes van a graficar en la posición 3. Vamos a cerrar esto. Entonces observen que en la medida que ustedes van seleccionando, entonces digamos, el último término es el término de la posición. Entonces, ese es el ejercicio que tenemos que realizar, muchachos. Vamos acá. Aquí en la página de MATLAB hay bastante información, ¿sí? De comandos que podemos empezar a verificar. Por ejemplo, acá funciones trigonométricas. Entonces aquí está, por ejemplo, lo que vimos el día de hoy. Sí, ¿qué pasa si trabajo en la función seno, si trabajo la función sin d? Entonces, si quiero incluso otras funciones especiales, como son pues el seno hiperbólico, las funciones de coseno, entonces ahí están cómo se usan incluso. Bueno, ahí tenemos Entonces, en la página de MATLAB pueden conseguir bastante información, muchachos. No sé si de pronto tienen alguna inquietud de lo que necesitamos hacer en el desarrollo de la actividad. Es bastante alcanzable, sí. Lo importante es tener el software instalado o trabajarlo en la nube y empezar a organizar pues la información, ¿listo? Entonces, bueno, ¿qué nos piden? La medida que ustedes van desarrollando la actividad, van tomando la captura. Importante tener en cuenta que el aporte en el foro también tiene una asignación en calificación, ¿no? Entonces, tiene un peso significativo, ya lo vamos a mirar. Entonces, la participación tiene un peso de 10 puntos. Entonces, ya después viene lo que es la identificación del uso y funciones predefinidas, reconocimiento de los tipos de datos y finalmente pues la entrega. Y en el tercer criterio pues también se referencia el tema de las gráficas, entonces las gráficas bidimensionales. Entonces, muchachos, eso es lo que tenía para el día de hoy, para que puedan empezar a avanzar en este desarrollo. Entonces, para quienes no han iniciado con la instalación del software o de pronto con el desarrollo del software en la nube, lo puedan hacer, ¿listo? Vamos a ver, muchachos, Señor. si hay alguna inquietud hasta el momento, o quedó un poco más claro ya con la explicación. ¿Se puede comentar una evidencia de la instalación y puesta en marcha del software o eso no es relevante? No, no, lo importante es ya empezar a compartir pues el avance. Sí, no. De pronto, si tienes alguna
digamos, dificultad en la instalación, sí me escriben por el Teams, por el interno. Y lo miramos. Sí, pues yo espero que no, porque bueno, pues sí. la universidad tiene ahí la licencia. Bueno, muchachos, entonces permítame, voy a tener aquí la grabación. Pronto se las estaré compartiendo.